dice el 71. ¿Me puedes leer nada más el primer párrafo, por favor? 71. Artículo 71, que es el capítulo 3 de las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados. Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados de los poderes ejecutivos federal, de las entidades federativas y municipales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información. 1. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las entidades federativas, el órgano ejecutivo del Distrito Federal y los municipios, inciso A, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal según corresponda. B. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados. C. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya cuando menos la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de seguridad pública y las ocupaciones superficiales. Esto tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Texcoco, porque hubo una serie de expropiaciones, pero lo que les quiero decir es que los municipios, los estados y la federación, los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, están obligados por la ley de transparencia, y aquí está toda la información que, como obligación, toda la información que la federación y el estado, todas las decisiones que tomen, todos los recursos que bajen a los municipios, deben ser públicos y están en esta ley. Eso por lo que corresponde a acceso a la información, pero por lo que corresponde a agua, que la ley de agua debería retomar esa información. Aquí tenemos el artículo 4 de la Constitución, donde se reconoce el agua como un derecho humano. Y en este párrafo sexto dice concretamente, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda? ¿Tú ves, Ricardo? Sí, a ver. ¿Me ayudas? Sí. Todo el artículo. Sí, por favor. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Es el único lugar de la Constitución donde está la participación de la ciudadanía, pero no te vayas, no te vayas. Esta es la reforma del 2012 que reconoció el derecho al agua. Al final viene un transitorio que aquí se los fotocopiamos grandote para que lo puedan ver. En estos transitorios, el tercero, ¿qué dice, Ricardo? Dice, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una nueva Ley General de Aguas. ¿Tenemos Ley General de Agua? No. Ok. ¿Qué quiero probar con esto? Que tenemos un berenjenal, que tenemos un, perdón por la palabra, un desmadre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución dice una cosa, la Ley de Aguas dice otra cosa, la Ley General de Transparencia dice otra cosa, y los municipios hacen lo que quieren y lo que pueden. Porque no hay una ley general que ordene lo que le toca hacer a cada orden de gobierno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces, según ese transitorio, todo el gobierno, los gobiernos, a partir de que no se cumplió ese transitorio, ¿están en desacato? Sí. ¿De Bueno, qué pues manera nosotros podemos ampararnos o demandar? O sea, procedería un amparo colectivo, porque yo les estoy mostrando esta ley general que se hizo con colaboración de las organizaciones civiles, que es reglamentaria del sexto constitucional. Cuando se reformó el artículo sexto para ampliar los sujetos obligados de la ley de acceso, del acceso a la información, quienes deberían transparentar sus cosas, antes de un año, bueno, un poquito después de un año y un día, se emitió esta ley general. Porque si tú no emites una ley general después de una reforma constitucional, no hay manera de armonizar las leyes. Ninguna. Pero entonces hace rato dije gobierno, pero entonces sería todo el Estado mexicano. Todo el Estado mexicano está en desacato, porque llevamos... Un poder debió haber objetado al Poder
debió haberle llamado la atención al legislativo, por supuesto, porque no se ha emitido una ley general de aguas además, que de verdad organice a los 3 niveles de gobierno, y entonces cada quien está haciendo lo que se le da la gana. ¿Cuál es la consecuencia? Esto que ustedes están diciendo aquí. La Conagua no otorga concesiones mineras. Sin embargo, la ley minera dice que se otorgarán concesiones de agua dándole prioridad a las mineras cuando en su trabajo encuentren manantiales o fuentes de agua. Eso es lo que dice, ¿sí? Hay otra ley, la ley de energía geotérmica, que otorga concesiones, la Secretaría de Energía otorga concesiones sobre aguas que estén a más de 80 grados centígrados. Con el pretexto de que no es agua potable, se puede usar esa agua para generar energía porque está caliente. Y esas concesiones no las otorga Conagua, las otorga la Secretaría de Energía y le avisa a Conagua. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primera instancia vamos a encontrar, a la hora de saber qué está haciendo el gobierno, vamos a encontrar en este momento un gran desorden. Y al encontrar un desorden, pues es más fácil que cada quien haga lo que quiera. Pero en la medida que haya más ciudadanas y ciudadanos identificando dónde está el desorden y dónde está ese tramo de responsabilidad que nadie vigila y donde se desaparece el dinero o se toman malas decisiones, ahí es donde nosotros podemos actuar, ahora y en adelante. ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, en el caso del Poder Judicial, ¿qué responsabilidad tendría? Porque me queda claro la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, pero el Judicial, ¿qué responsabilidad tendría? Y si es el Estado, todo el Estado en el que está en desacato, entonces tendría que intervenir una instancia internacional para claro, que se obligase a poner orden en el Estado mexicano. Una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué responsabilidad sería la del Poder Judicial, que ahorita está en entredicho, ¿no? O siempre ha estado en entredicho, pero ahorita se está haciendo evidente? El proceso para que tú metas una queja ante un organismo internacional es que agotes las vías nacionales primero. Es lo primero que te pide. Por eso pregunto del Poder Judicial. Entonces, ¿qué responsabilidad tendríamos que hacer varios juicios en contra de diversos niveles de gobierno. Ya existen algunos. Hubo un caso que no me acuerdo exactamente el número de la sentencia, pero hubo 4 o 5 mujeres que se ampararon porque ellas tienen derecho a recibir agua a ciertos metros de su vivienda y tenían la instalación, pero no tenían agua, o sea, tenían el tubo, pero no tenían agua. Entonces, con ayuda de abogados, presentaron una denuncia y la ganaron. Y ahí se sentó un precedente. Y hay varias otras denuncias. Por ejemplo, los colegas de INDEC han ganado denuncias en Jalisco para oponerse a la presa del Zapotillo, que eso también tiene que ver con gestión del agua. Si no me equivoco, en Nayarit también hay varios casos en donde sociedad civil ha ganado pleitos en el Poder Judicial por la ausencia de una ley general de aguas. Pero son casos aislados, tendrían que sumarse todos esos casos a nivel nacional, articularnos y obligar al legislativo, porque el que está omiso en este momento es el legislativo, ¿no? Pero vuelvo a preguntar, ¿qué responsabilidad tendría el Poder Judicial? O sea, ¿sería omiso el Poder Judicial si no hay ley generada por el legislativo? No, sería omiso si tú presentas denuncias y él no las toma y no resuelve conforme a los estándares internacionales. Como ha sido. Como ha sido, esa sería su responsabilidad. Pero primero hay que agotar las vías nacionales. Tienes de todas maneras que recurrir a denunciar ante el Poder Judicial. Cuando veas que resuelve y no te gusta su resolución, entonces puedes acudir a organismos internacionales. Si no, no te aceptan la denuncia. ¿Sí? Esa sería la segunda instancia. Pero a ver, volvamos. ¿Qué información quieren tener? Bueno, aquí ya comentamos de qué se trata. De los pozos de agua privado. Hay un registro público de derechos de agua donde, sean públicos o privados, deberían estar todas las concesiones que se otorgan. Digo deberían, pero no están, y
Eso tiene dos maneras de leerse. Podemos saber cuántas concesiones le han sido otorgadas, por ejemplo, a la Coca-Cola en Chiapas, ¿sí? No estamos seguras ni seguros de que lo que dicen que extraen sea cierto, porque a la Conagua no le alcanza el personal, ni la vida, ni la voluntad política para llegar hasta el último pozo, donde tendrían que medir si de verdad están sacando lo que dicen. Pero existe un registro público de derechos de agua que por lo menos es indicativo de quién puede tener. La primera vez que trabajamos con la Comisión de Cuenca y que abrimos ese registro, ¿te acuerdas, Jacobo? Encontramos que una concesión la tenía esta casa de bolsa JP Morgan. JP Morgan. O sea, había una concesión de agua, para extraer agua, que estaba a nombre de una casa de bolsa norteamericana. Y lo encontramos esculcando en el registro público de derechos de agua. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, eso tiene dos caras. Por un lado sí podríamos saber, pero por otro lado, si se enteran los malosos de dónde está el agua, se la van a llevar, se van a ganar esas concesiones. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sistema que están tratando de implementar que parece muy inocente, pero no es tan inocente, que se llama algo así como Aguanet o Con agua en línea. con agua en línea, una cosa así. Y entonces ahí la gente que tiene concesiones se mete con su número de concesión y puede actualizar su concesión que ya se va a vencer, ahí la actualiza. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a internet, que no sabe cómo usar internet y que lo que tiene es su título de concesión de hace muchos años, que va cuando se le vence va a la Conagua, le sellan el papelito, se incendia el edificio, en fin, ¿no? Desaparece en el incendio el papelito y entonces no hay concesión, está vencida la concesión que tenía Viviana. Ah, bueno, pues el primero que llegue a esa página, el primero que llegue se queda con la concesión. ¿Quién creen que va a llegar primero? ¿La Coca-Cola o Viviana? Las empresas. Las empresas. Entonces ahí hay una trampa. Yo a veces digo, hagamos un censo de todos los pozos que hay aquí, en esta zona de nuestro país. Y de repente me quedo pensando, híjole, en San Pablo Atlazapan, si todo el mundo supiera dónde están los pozos, se los van a agandallar. Los van a querer para privados y no para públicos. Entonces yo no sé qué tanto, pero eso lo dejo para que ustedes lo discutan, qué tanto es bueno que esta información esté tan así, sin reglas claras. El problema es que no hay reglas. El problema es que quien haya tenido una concesión y quién le da la prioridad a esa concesión, si ella la va a usar para sembrar y yo la voy a usar para hacer Coca-Cola, pues debería tener prioridad Viviana, ¿no? Y no la que llegue primero a la página. ¿Sí? No es que quiera estar en la premodernidad. Una posible respuesta de por qué está la situación así, no sé qué piensen los compañeros, pero es de que al gobierno y a las empresas les conviene que exista este desgarriate. O sea, les conviene que siga la ley de aguas nacionales actual y no promulgar una nueva que lo debieron de haber hecho desde hace casi 7 años. Hay un dicho que dice claramente, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Sí? El que tiene más recursos, y me refiero a recursos no solo de dinero, sino acceso a internet, gente a su cargo, conocimiento de la ley, abogados, ese va a resultar ganón siempre. ¿Sí? A alguien como uno que pues uno hace lo que puede con lo que tiene. ¿Sí? Sí es la omisión de una ley, sí urge una ley. Y el que no exista la ley genera un desorden marca diablo. Pero ojo, una vez que pongamos la ley, porque hay leyes ahorita que podrían ayudarnos, digamos, a suplir esta falta de una ley general y que podríamos usar en nuestro favor. Por ejemplo, la que tiene que ver con la consulta, que en efecto es el artículo 2 de la Constitución, pero para pueblos indígenas. Dice ahí, los pueblos
indígenas tienen que ser consultados antes de que se haga una obra. ¿Y los que no somos indígenas? También. Pero no lo dice el 2. ¿Dónde lo dice? ¿Y dónde lo dice? Es importante que sepamos dónde. O sea, dice equiparables, pero se refiere a afrodescendientes, ¿no? No, bueno, también se puede referir a comunidades, a pueblos en general, que no sean indígenas y que sean comunidades originarias de una región. Pero ¿y los que nos tuvimos que mudar y llegamos tampoco tenemos derechos a ser consultados? Sí. ¿Y en dónde lo dice? En la ley de planeación es reglamentaria del artículo 126 constitucional. El 126 constitucional dice: la planeación en México, el desarrollo en México será democrático y se hará de acuerdo a un plan nacional de desarrollo. Y si ustedes leen la ley de planeación, ahí viene una parte muy grande de cómo debe ser consultado el pueblo mexicano, la ciudadanía mexicana, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, jóvenes, empresarios, pequeños propietarios, todos estamos en la ley de planeación y ahí es donde dice que tenemos derecho a ser consultados. Y no solo durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, ahí dice que también tenemos que ser consultados para que se cumplan cosas que nosotros propusimos y que se pueden hacer cada cierto tiempo. Entonces, digamos, en lo que se refiere a dónde está el derecho a la consulta y en lo que se refiere a obra privada, hay una serie, como decimos, no está la Ley General de Agua, pero hay otra serie de leyes como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Responsabilidades, que incluye la iniciativa privada, incluye a los privados, en donde dice que se deben cumplir una serie de requisitos antes de construir obra pública o privada. Incluso las empresas, cuando van a construir o van a hacer proyectos que puedan afectar, por ejemplo, Grupo Sonora, que puedan afectar al medio ambiente y todo eso, ahí dicen esas otras leyes que la ciudadanía que habita en esas regiones tiene que ser consultada. En cualquier licitación de obra pública debe venir un articulado que se refiera a participación de la ciudadanía que va a ser afectada. Y hay muchos marcos legales que lo mandan. Es un principio básico que tiene que ver con la Constitución y con la planeación democrática del desarrollo. Entonces, está bien, no tenemos la Ley General de Aguas, pero tenemos otras leyes que tenemos que conocer para poder argumentar que se apliquen, ¿sí? Los municipios están obligados a cumplir todos esos mandatos, pero los municipios tienen dos problemas por lo menos. Uno, cuando llegan, generalmente no encuentran archivos, entonces, a menos que haya sido un régimen de continuidad, es decir, que haya ganado el mismo partido que se fue, van a encontrar todo vacío. Pero tienen que responder por las decisiones que tomaron los que están antes. Entonces, ¿qué hacen generalmente? Dicen, no sé, yo no sé, pregúntenle al Estado, pregúntenle a ver a quién le preguntan, pero yo no tengo nada, porque generalmente les falta cultura de archivos. Duran 3 años, llegan y en lo que entienden, pues ya están por irse. Entonces, pues mientras eso permanezca, es muy difícil que el municipio pueda hacerse responsable, pero es sujeto obligado de la Ley de Transparencia y debe rendir cuentas, incluso cuando ha concluido la administración municipal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los que abusan de su autoridad, en ese caso Ixtapaluca, que ha estado supuestamente primero Antorcha, después estuvo otro presidente, pero manejado por Antorcha, y ahorita otra vez quedó Antorcha. Entonces, el trienio pasado empezó a checar, digo, esto sí es abuso de autoridad, porque tiene toda la información de catastro, y si, por ejemplo, hay terrenos irregulares, va y empieza a aplanarlos, a ponerlos bonitos y que no sé qué, y se apropia de ellos. Entonces decimos, ¿ahí qué podemos hacer? Eso es en el municipio de Ixtapaluca.
el Estado de México tenemos 3 poderes, ¿verdad? A ver, ¿quién se acuerda de las clases de primaria? ¿Cuáles son los 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, en el Estado de México, el Ejecutivo, ¿cómo se llama el señor? Pues, el gobernador. Pelmas. El gobernador, ¿cómo se llama? Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo. Muy bien. Tenemos un poder legislativo, ¿verdad? ¿De quién es mayoría ese poder legislativo? Morena. Del partido Morena. Dentro del poder legislativo hay, al igual que en la federación, ¿te lastimaste? No. Al igual que en el poder legislativo federal, el poder legislativo estatal tiene una cosa que se llama comisión de vigilancia y tiene un equivalente de la Auditoría Superior de la Federación. No sé si lo puedes ir buscando en internet, ahorita se los muestro. Esa comisión del Poder Legislativo, primero busca Poder Legislativo del Estado de México y ahí lo buscamos. En el ámbito federal, esa instancia, la Comisión de Vigilancia, es la que dirige a la Auditoría Superior de la Federación. Cuando tú quieres, puedes presentar una denuncia fundada y motivada, es decir, documentada, para decir que algo que tú estás viendo es objeto de corrupción o de desvío de recursos públicos. En el caso de Ixtapaluca, como es un ámbito municipal, quien coordina, digamos, tendría que ser la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo para que ahí ustedes pudieran interponer una queja. No te garantizo que prospere, pero mientras más personas recurran a eso, más cuidado van a tener y ustedes van a saber que no están solos. Y hay en este momento una coyuntura política que tendría que ser favorable. O sea, si el Congreso no tiene una mayoría igual a la que tiene el Poder Ejecutivo del Estado, o sea, el Poder Ejecutivo del Estado es del PRI, ¿no? Sí. Y el Poder Legislativo es de Morena. A lo mejor ahí hay un momento político que puede ser propicio para que ustedes presenten una denuncia, por ejemplo. Porque, o sea, cuando fuimos también, o sea, metimos una denuncia a la Fiscalía General de la República y nos dijeron que también, o sea, si le piden información al municipio y no se las quiere dar, dice, pues es que es autónomo y nosotros no podemos exigir la información. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que el chamaco mande al papá si supuestamente la federación debe de tener más poder que el municipio, ¿no? ¿La federación? No necesariamente. No, la federación tiene que ver, digamos, con cosas, con bajar recursos a los estados, con, por ejemplo, que la Secretaría de Salud desarrolle programas con recursos federales, pero en cada estado hay una Secretaría de Salud, en cada estado hay una Secretaría de Educación, en cada estado hay un poder legislativo, y el poder legislativo de cada estado es el que determina cuántos municipios va a haber en ese estado, cuántos recursos se asignan a esos estados y quién crees que decreta la desaparición de poderes cuando se portan muy mal los presidentes municipales. El poder legislativo del estado. Entonces, ¿quién puede sancionar mal uso o mala toma de decisiones de los recursos públicos? El poder legislativo del estado. Del Estado. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta ahorita no fue confusa. Y todo esto que tiene que ver con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, parece que les estoy tirando rollo. ¿Sí tiene que ver o no? Sí, tiene que ver. Claro que sí. Porque debe de haber sanción a quien no nos dé información. Miren, a ver, ¿cuándo proyectan? Tenemos que aprender a cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el Estado. Cuando ya entendemos cómo funciona el Estado, ya sabemos a quién exigirle rendición de cuentas. ¿Sí? Pero sí tenemos que ir un paso atrás. Miren, ese es el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Es una instancia del Poder Legislativo. Y aquí, déjame agarrar un lapicito o así. Aquí, ¿dónde se ve? Carmen. Ahí es donde se pueden consultar los informes que produce esta instancia del Poder Legislativo, que habría que ver si funciona.
Así como ese, cada estado tiene su órgano superior de fiscalización. En algunos casos se llama auditoría y en otros lados se llama así. Por ejemplo, acá está Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ¿no? Ajá. Pero esa es auditoría. Y acá en la es Ciudad de todo. México se llama Auditoría Superior de la Ciudad de México. El de Morelos. El de Morelos, ¿cómo se llamará? A ver, son instancias del poder legislativo. ¿Sí? ¿Quién asigna el dinero? A ver, cuando están los tres órdenes de gobierno, ¿quién asigna el dinero? ¿La auditoría? No.